específicos del ENIG. Dos, un tema importante que es unos resultados que hemos dado a conocer con el propósito de poder darle continuidad a la medición de la pobreza multidimensional. Y tres, una agenda que estamos proponiendo de largo plazo para poder dar a conocer otra serie de mejorar la medición del ingreso. Déjenme destacar que el lunes pasado, el lunes 28 de agosto, dimos a conocer dos distintos resultados. Uno, que es esta nueva serie de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2016, que pone a la vanguardia a nuestro país en la medición de estos instrumentos en el mundo. Y dos, los resultados de un modelo estadístico para dar continuidad a la medición de la pobreza multidimensional y que preserva la continuidad histórica de una serie que se denomina MCS-ENIG, que es la que se utilizaba para este propósito y que se venía publicando cada 2 años desde el 2008 hasta el 2014. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que son dos distintos resultados. En lo que se refiere al ENIG, algunos puntos importantes a destacar. ¿De qué se trata este ejercicio? Bueno, este es un ejercicio ya centenario en nuestro país, es decir, desde hace mucho tiempo. Desde 1914 nos está ilustrando Edgar aquí el primer cuestionario que se levantó en nuestro país en medio de la Revolución Mexicana. Ya teníamos interés en qué estaban gastando los hogares mexicanos. A lo largo de estos 100 años ha habido distintos levantamientos esporádicos por distintas instituciones. En 1984 es cuando el INEGI por primera vez hace un levantamiento de esta que ya comienza a llamarse ENIG y que de manera ininterrumpida se está viniendo a presentar cada 2 años desde 1992. Esta encuesta es relativamente compleja. Tenemos que visitar los hogares y levantar cómo se integran todos los ingresos de las familias, las distintas fuentes de ingreso de todos los integrantes de la familia, y luego tenemos que ver cómo se aplican esos ingresos, es decir, los gastos que tiene la familia. Ese es el propósito fundamental. Para poder hacer esto, se requiere capacitar a los entrevistadores para poder levantar esa información. Esto requiere básicamente un diplomado en contabilidad familiar para poder identificar todo lo que se está ingresando y luego cómo se está gastando. Es de hecho la encuesta en que permanecemos más tiempo en contacto con los hogares. Tenemos un cuadernillo de gastos diarios que se tiene que estar levantando todos los días, de tal manera que prácticamente acampamos en un hogar durante toda una semana. Entonces es un ejercicio complejo, es un ejercicio importante, que además de capturar información sobre los ingresos y gastos de los hogares, también nos da características básicas y sociodemográficas de los hogares y sus integrantes, y nos da también características de la vivienda y de su equipamiento. Estos dos rubros también son importantes porque es precisamente aquí, en estos dos elementos, donde se complementa toda la información que se requiere para la medición de la pobreza multidimensional y poder entender los temas de las carencias de alimentación, de seguridad social, de educación, de salud, de características básicas de la vivienda y servicios de la vivienda que se capturan a través de todos estos cuestionarios. Déjenme comentar algunos aspectos específicos de esta encuesta. Esta encuesta, por primera vez, vamos a dar una medición tanto de ingresos como de gastos en forma simultánea a nivel nacional y representativo también por entidad federativa. Y al interior de cada entidad federativa también tenemos los ámbitos urbano y rural, algo que jamás se había tenido en nuestro país y que es una gran riqueza de información. Para poder hacer esto, esta encuesta cuenta con la mayor muestra que jamás se haya usado en nuestro país, de tal manera que eso nos permite tener esta representatividad geográfica y por otro lado también contar con un mayor grado de precisión estadística. Importante destacar que algo que distingue también a esta encuesta
es que se incorporaron una serie de acciones de mejora operativa que de alguna manera dan inicio a esta nueva serie de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Déjenme detallar de manera muy somera qué es esto de las acciones de mejora que se llevaron a cabo. El INEGI tiene un proceso de mejora continua, de tal manera que después de cada uno de los operativos que levanta, pues hace una evaluación de cómo transcurrieron las cosas, qué puntos es necesario mejorar, qué salió bien, qué salió mal y qué tiene que salir mejor. En los ejercicios del 2012 y 2014, en los levantamientos de ingresos y gastos de los hogares, pues se realizaron también estos ejercicios y se detectaron algunas áreas de oportunidad que era importante atender en los siguientes operativos. En la lámina se ilustran 3 ejemplos. Una situación de ingreso cero falso, que es decir, cuando hay en un hogar se capta un ingreso que es registrado como un cero, pero probablemente no era el ingreso que verdaderamente se estaba captando. El ejemplo más evidente es cuando un hogar dice tengo ingreso cero, pero resulta que consume sus alimentos con su familia en otro hogar o asiste a un comedor comunitario, ¿no? Ese tipo de consumos fuera del hogar pues es un ingreso en especie que tiene que ser contabilizado en vez de tener un ingreso cero. Similarmente, también hubo alguna situación de incongruencias entre el entorno socioeconómico del hogar, el equipamiento, la vivienda, esa serie de atributos con los ingresos que nos están reportando. Y similarmente también una situación de cuestionarios incompletos, en un número reducido, pero que no se puede ignorar, se tiene que corregir. Cuestionarios incompletos, por ejemplo, cuando tenemos un joven que asiste a la escuela de lunes a viernes, su ocupación principal es ser estudiante. Sin embargo, el fin de semana, por ejemplo, tienen alguna actividad económica como lavar coches. En ese caso, la secuencia de los cuestionarios indica si el individuo o integrante de la familia tiene actividad económica, se procede a levantar el cuestionario de ingresos correspondiente, en este caso, trabajo independiente, ¿no? Hubo algunas instancias donde no se captó ese tipo de cuestionarios y eso es a lo que nos referimos. El punto importante es que todas estas acciones de mejora tienen una lógica operativa que preservan el diseño conceptual, es decir, el cuestionario básicamente es el mismo, los conceptos del ingreso no cambiaron, preserva el diseño estadístico, es decir, el marco muestral, el método de selección de la muestra, los parámetros para poder seleccionar, de tal manera que buscaban estas acciones un apego más cercano al diseño original de la encuesta. Ese fue el espíritu de estas acciones, ¿no? A continuación vamos a dar a conocer ya los resultados, para lo cual le pediría por favor a Edgar Bielma que nos haga la presentación respectiva. Edgar. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy estaremos viendo los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Bueno, primero hablaré un poco de las características del proyecto y la información que recolectamos hace referencia precisamente al año 2016. Su levantamiento fue de agosto a noviembre de dicho año. La unidad de objeto de estudio son los hogares y las personas al interior del mismo, y en este proyecto participaron por primera vez más de 81.500 viviendas en todo el territorio nacional. El diseño de la muestra es un modelo matemático de tipo probabilístico. La cobertura geográfica es nacional por entidad federativa y al interior de las entidades federativas en los dominios urbano y rural. En este proyecto participaron más de 2.400 personas, entre entrevistadores, jefes de entrevistadores, supervisores, validadores, entre otras figuras que maneja el INEGI. Como bien lo dice el presidente del INEGI, es el proyecto, en términos de estadística sociodemográfica, es el proyecto más complejo
en el sentido de permanecer en un hogar una semana para darle seguimiento a sus patrones de ingreso y consumo. Ahora vayamos a algunas características básicas del hogar, concretamente sociodemográficas y económicas. La primera que habría que destacar es el total de hogar, el tamaño del hogar, que es de 3.67 personas en promedio, cuyos integrantes la mayoría oscilan entre los 15 y 64 años de edad, con una tasa de 2.38. Y en las características económicas tenemos que la cantidad de perceptores por hogar es de 2.45. Es decir, esta cifra es cualquier persona que tenga un ingreso independientemente de si trabaje o no. Un ejemplo, una persona que está jubilada, que no está en una actividad económica, pero sí recibe un ingreso. Otra persona que no trabaje, pero recibe una remesa, también es un perceptor. O ya las personas, que es la siguiente cifra, que son la cantidad de integrantes en el hogar ocupados. Cifra que asciende a 1.69. Vayamos ahora a lo que compete del proyecto. ¿Okay? El primer dato que arroja la encuesta es que durante 2016 se estima que en los hogares existe un ingreso corriente total trimestral de 1.56 billones de pesos, de los cuales los hogares en México son altamente dependientes del ingreso por trabajo con un 64.3%. La otra fuente principal de la cual dependen son las transferencias con un 15.6%, la estimación del alquiler de la vivienda con un 11%, la renta de la propiedad con cerca del 9% y menos del 1%, es decir, 0.1%, otros ingresos corrientes. Otra forma de entender estos volúmenes de ingresos es dividir el total de los hogares en 10 partes iguales, es decir, 10%, 10%, 10%. Y sobre esos ordenarlos de menor a mayor ingreso, que es la gráfica tipo pastel que tenemos al frente, donde como marco en los primeros, en los colores verdes, que representa el 30% de los hogares con mayor ingreso, es decir, los deciles del octavo al décimo, ese 30% de los hogares con mayor ingreso están concentrando el 63% del ingreso corriente total. En contraste, me gustaría referir este grupo, que son los deciles del primero al tercero, que corresponden a los hogares con menor ingreso. Ellos están participando con el 9% del ingreso corriente total. Si lo vemos de otra manera, el 50% de los hogares mexicanos, es decir, la sección azul y color rosa, participa con el 20% del ingreso total y el otro 50% de los hogares participan con el 80% del ingreso total. Es decir, esto hace una diferencia o una relación de 21 veces el ingreso del décimo decil con respecto al primer decil. Otro indicador que tenemos para entender ya estos grandes volúmenes de ingreso es el ingreso promedio trimestral, digamos una cifra más asequible por hogar, que es de 46.521 pesos, cuyo principal fuente de ingresos, que es la relativa al trabajo, representan 29.900 pesos en promedio. Si lo traducimos a un ingreso diario, esta cifra del trabajo representaría 332 pesos por hogar. La segunda fuente más importante de los hogares, como ya lo había referido, son las transferencias con 7.239 pesos, ¿a qué nos referimos con transferencias? Son jubilaciones, pensiones, becas, remesas, apoyos gubernamentales, entre otros.
transferencias, por cierto, de otros hogares, entre otros rubros. Como ya había referido a los deciles, traduciendo esos mismos deciles ya no en una manera distributiva, sino por promedios, tenemos que mientras que en el primer decil se está percibiendo 8,169 pesos, lo que significa 91 pesos por día, la anterior cifra era trimestral, 91 pesos por día, o 37 pesos por perceptor de manera diaria. En el décimo decil, en contraste, tenemos que los hogares se encuentran estimados en un ingreso promedio trimestral de 168,855 pesos, lo que equivale a 1,876 pesos de manera diaria por hogar o 766 pesos diarios por perceptor. Otro indicador importante para entender o tener una aproximación a la desigualdad es lo que llamamos el coeficiente de Gini, es decir, un indicador que va de 0 a 1, donde 1 significa o tendiente a 1 significa el mayor grado de desigualdad en el ingreso, y cuando es próximo a 0 es el mayor nivel de homogeneidad en las unidades de observación. En ese sentido, para este año, el coeficiente de Gini está reportando un monto de 0.448. Es de destacar que si los hogares no tuvieran esas transferencias, es decir, remesas, apoyos de otros hogares, jubilaciones, entre otros rubros, o apoyos gubernamentales, estas cifras se elevaría a 0.499. Otro de los temas que destaca esta encuesta es la diferencia que existe entre los dominios urbano y rural. En este caso, como podemos ver en la siguiente gráfica, vemos una brecha amplia entre el dominio urbano, que percibe 52,215 pesos, que está representando el doble del ingreso que se percibe en un área rural. Más adelante, y esa es la primicia de este proyecto, lo veremos desagregado por entidad federativa. A continuación presentaré el tema del gasto. En este rubro, la encuesta estimó que para 2016 los hogares gastaron 942,000 millones de pesos, de los cuales se distribuyen, como ustedes pueden apreciar en la siguiente gráfica, con 35% destinado a alimentos y bebidas, 19% a transporte y comunicaciones, 12.4% a educación y esparcimiento, y así sucesivamente si nos vamos a transferencias de gastos con 2.9 y cuidados en salud con 2.7, siendo este último el menor gasto que realizan los hogares. En ese sentido, volviendo al indicador promedio, tenemos que el gasto corriente promedio monetario, aquí aclaro monetario nada más, es de 28,143 pesos. Es muy importante que siempre consideremos que también los hogares tienen un gasto promedio no monetario, que es equivalente al ingreso corriente promedio no monetario. Bueno, en ese sentido, del gasto monetario tenemos que la mayoría de ese rubro, como ya habíamos referido, se va a alimentos con un promedio de 9,900 pesos como primer rubro. Y como último rubro tenemos el cuidado de la salud con 760 pesos en promedio. Esa lista que ustedes vieron ahí son los rubros, los grandes rubros. Si nos vamos a los rubros ya específicos, tenemos que los hogares gastan en primer lugar en educación con un 8.6% de la total de la distribución, seguida de alimentos fuera del hogar con 7.7%, carnes con 6.4% y así sucesivamente. Continuamos con combustible para vehículos, cuidados personales, transporte público, cereales,
cuidados de la casa, comunicaciones y en último lugar electricidad y combustibles con 4.2%. En 110 años, esta es la primera vez en la larga historia de México que contamos con lo que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos es la distribución, no se preocupen, solo quiero que vean la forma de la distribución, no los datos, ahorita vamos a analizar los datos. Por primera vez tenemos la gráfica de la distribución, como lo presento a continuación, ordenada desde las entidades que perciben mayor ingreso en su zona urbana hasta los de menor ingreso. A continuación, en particular, destaco las entidades con mayor ingreso urbano en el gráfico suyo izquierdo y las entidades con el menor ingreso urbano en el lado derecho. En ese sentido tenemos a Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Sonora. Destaco particularmente el caso de Nuevo León y Ciudad de México, donde la relación entre lo urbano y rural es de 91,000 pesos trimestrales para área urbana contra 33,000 pesos en su área rural. En el caso de la Ciudad de México, esta relación es de 2.3, con cerca de 71,000 pesos en su área urbana y 31,700 pesos en su área rural. En contraposición, vemos el caso de Chiapas, con 31,000 pesos trimestrales en su área urbana, que representa el doble del ingreso que existe en el área rural, con casi 15,000 pesos. Asimismo, presentamos el gasto por entidad federativa y desagregado a nivel de dominio urbano y rural. En este caso, con la misma explicación, tenemos en los primeros lugares a Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Baja California y Jalisco. Destacando el caso de la Ciudad de México y Querétaro, donde están a una relación de 2:1 entre lo urbano y rural. El ejemplo de la Ciudad de México, casi 44,000 pesos trimestrales en urbano y 23,000 pesos en rural. Para el caso de Chiapas, esta relación se mantiene también, al igual que el ingreso, en 2:1, con 21,400 pesos en zona urbana y 10,400 pesos en zona rural. Pero no solo eso, por primera vez en la historia, además podemos saber las grandes diferencias que se puedan estar dando entre unas entidades y otras, en términos ya no solo de saber el gasto, sino además cómo gastan ese ingreso. En ese sentido, seleccionamos a dos entidades en la parte superior, Ciudad de México y Nuevo León, y en la parte inferior tenemos a Chiapas y Oaxaca. Es de destacar que en las dos entidades que perciben menos ingreso y tienen menor gasto, la mayoría de esos montos se destinan al alimento, con más del 40%. En segundo lugar, al transporte público y comunicaciones, y si se fijan, en esos dos rubros ya gastaron más del 60% del gasto corriente promedio monetario, quedando una cifra menor al tema de educación en comparación con las entidades de mayor ingreso y gasto. Es decir, en las de menor ingreso y gasto tenemos proporciones del 11 y 9% en términos de gasto en educación, mientras que en las de mayor ingreso es de 13 y 15%. Lo mismo sucede con el tema de la vivienda, donde estas cifras son del doble entre las primeras y las segundas entidades que se están presentando. Eso sería un informe a grandes rasgos de los resultados que da la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares. Gracias, presidente.
Bueno, como ya comenté al inicio, un segundo resultado que dimos a conocer este lunes tiene que ver con un ejercicio hecho ex professo para poder atender las necesidades de continuidad histórica para los usuarios interesados en la medición de la pobreza multidimensional. De tal manera que se hizo un ejercicio técnico robusto con criterios estadísticos que le voy a pedir a Gerardo Leiva que nos lo explique, por favor. Claro que sí, presidente. Buen día a todas, a todos. En efecto, luego de que generamos el NIC 2016, que es la primera dentro de una nueva serie, entonces, en particular para el propósito de alimentar la información con la cual Coneval hace las mediciones de pobreza multidimensional, que incluye la información de los ingresos de los hogares, decidimos hacer un modelo que nos permitiera recuperar la trayectoria previa de los ingresos de los hogares, correspondiente a la serie de 2008, serie bienal de 2008-2014 de la NIC MCS, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. Entonces, ¿de qué se trata? El objetivo es ofrecer una base de información complementaria a las cifras provenientes del operativo de campo del ENIC 2016, específicamente en lo que toca a los ingresos de los hogares, que Coneval pueda tomar en consideración para hacer cálculos de pobreza multidimensional consistentes con la trayectoria previa de las variables involucradas en la medición. Hay un par de consideraciones que creemos que son bastante importantes cuando hacemos referencia a este trabajo. Una es que este ejercicio no se propone en ningún momento suplir o reemplazar la información de los datos resultantes del levantamiento de la NIC 16. La mejor descripción detallada de lo que ocurre con los ingresos y los gastos de los hogares en 2016 es la que resulta de la encuesta que acaba de presentar Edgar Bielma. Y segundo, el INEGI no recomienda el uso del modelo para propósitos distintos de la medición multidimensional de la pobreza a partir de la metodología establecida por el Coneval. Es decir, es un modelo diseñado con un propósito específico que no necesariamente va a funcionar con igual razonabilidad para otro tipo de propósitos. A continuación les voy a presentar los elementos que participan en la estructuración del modelo. Uno de estos elementos, por supuesto, es la ENIC 2016. Los datos de la ENIC 2016, en particular los datos de ingreso, nos sirven de punto de partida para hacer el ajuste que necesitamos. También intervienen datos del módulo de condiciones socioeconómicas ENIC de 2014, que pues, nos sirven de punto de partida para hacer el ajuste. Otro elemento que participa en el modelo es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con datos de 2014 y 2016. Esta encuesta nos va a permitir darnos una idea de cuál habría sido la evolución de los ingresos de los hogares entre 14 y 16, en particular respecto del ingreso laboral, en caso de que no hubiésemos incorporado los cambios que se incorporaron en la encuesta. Otro elemento también que figura en el modelo es una irregularidad empírica que observamos para 2010, 2012 y 2014, que nos dice que hay una relación estable entre el ingreso laboral de los hogares y el ingreso corriente total. Esta relación es de 0.615. Otro elemento que participa aquí también es una función de distribución. En este caso usamos una GB2. Quienes conocen de eso recordarán que la GB2 pues, es una función que frecuentemente se usa para representar distribuciones del ingreso,
que es una función bastante general, que digamos engloba un conjunto de otras distribuciones que también se usan para representar distribuciones del ingreso, incluyendo la gama generalizada, sigma-dala, lagum, log normal, gamma y Weibull, entre otras. De hecho, más del 80% de las formas funcionales que se usan para representar la distribución del ingreso están, digamos, bajo del paraguas de la GB2. Y el sexto elemento que participa en el modelo es justamente un enfoque que llamamos de máximo pseudo-verosimilitud restringida, que es el modelo, el enfoque que nos permite articular los diferentes componentes de la información que se integran en el modelo. Ahora, es un modelo que hacemos en dos etapas. Uno es, vamos primero a separar el ingreso laboral de los hogares. Vamos a hacer un ajuste para el ingreso laboral y luego vamos a hacer un ajuste para el ingreso no laboral. Es importante hacerlo por separado porque el comportamiento de cada uno de estos dos componentes es distinto. Ahora, como la ENOE juega un papel importante en este proceso al darnos, digamos, la dinámica que vamos a tomar como referencia, es importante subrayar algunas de las razones por las cuales estamos usando la ENOE como ancla. Uno es que la ENOE tiene el mismo marco muestral que el ENIG. El otro es que, déjenme cambiar la lámina. El otro es que es una encuesta continua con 120,000 hogares al trimestre, la encuesta continua más grande que hace el INEGI. Tiene representatividad por entidad federativa y entonces los cálculos del modelo los podemos hacer específicos para cada una de las entidades federativas. La ENOE no nos alcanza a dar información del ingreso corriente total de los hogares, pero nos da una información bastante razonable del ingreso laboral, y el ingreso laboral son más de 6 de cada 10 pesos del ingreso corriente total. Entonces nos da una muy buena idea del volumen en general para identificar la dirección del cambio y la magnitud del cambio. Otro es que la ENOE no fue afectada por los cambios endógenos. Entonces la ENOE de 2016 se parece a la ENOE de 2014 lo necesario para que los cambios que nos refleje sobre los ingresos de los hogares no sean atribuibles a cambios en la encuesta. Los ingresos de actividades formales e informales están captados en esta encuesta también, al igual que en la ENIG y el módulo de condiciones socioeconómicas. Los paneles rotatorios de la encuesta robustecen la comparabilidad en el tiempo. Y al último, pero no menos importante, la ENOE es la fuente de información que el propio Coneval usa para medir la pobreza laboral en México. Entonces, vamos a tratar de describir ahora cómo está articulado el modelo. Les decía que usamos un modelo de máximo pseudo verosimilitud. Lo de pseudo viene por, básicamente es un modelo de máximo verosimilitud. Lo de pseudo viene por el uso de una muestra con diseño complejo, en contraste con lo que ocurriría si estuviéramos usando muestreo aleatorio simple. Pero lo que vamos a hacer en este proceso es lo siguiente. Vamos a partir del ingreso del laboral de los hogares que me da la ENOE en 2014. Vamos a tomar los datos de segundo y el tercer trimestre del año. Vamos a tomar las medianas de esos ingresos para el segundo trimestre y el tercer trimestre del año. Y vamos a sacar los promedios de esas medianas. De manera que con eso yo estoy representando la mediana de los ingresos en el periodo de referencia de los ingresos que reporta la ENIG. Con estas medianas de los ingresos laborales de la ENOE de 2014, comparo la tasa de crecimiento respecto de iguales trimestres de 2016. Eso me da una idea de cuánto debe haber variado el ingreso en el periodo. Uso esa variación para aplicársela a la mediana del ingreso corriente total de los hogares de la
encuesta de la ENIG Mocoso de 2014, y entonces con eso ya puedo saber cuál sería el valor esperado de la mediana del ingreso corriente total de los hogares en 2016. Ese valor y el valor más alto observado en 2016 para cada una de las entidades federativas, es un proceso que hacemos 32 veces, van a servir como restricciones del modelo. Entonces, con la GB2, yo voy a modelar, voy a ajustar la GB2 a los datos, voy a estimar sus 4 parámetros, y entonces eso va a permitir tener 2 versiones de la GB2. La GB2 ajustada a los datos de 2016 por cada estado, sin restricciones y con restricciones. Cuando tengo esta versión con y sin restricciones, entonces yo puedo tener el ingreso para cada hogar con y sin restricciones. Y puedo hacer un cociente. Como la versión restringida en general me va a dar ingresos menores que la no restringida, el cociente en general será menor que 1. Este cociente se lo voy a aplicar al vector de los ingresos laborales observados en 2016. Y eso me permite hacer un ajuste de todos los ingresos laborales de 2016 de cada una de las 32 entidades federativas, que me garantiza que se cumplen las restricciones que me interesa que se cumplan, pero que por otra parte no aplica un ajuste igual a cada uno de los hogares en el modelo. Con esto tengo el primer paso, que es el ajuste del ingreso laboral. Y luego, cuando hago esto, entonces queda pendiente ajustar el ingreso no laboral. Si no ajusto el ingreso no laboral, la relación entre los dos se va a romper. Sabemos que hay una relación histórica estable, de 0.615 del ingreso laboral respecto al ingreso corriente total. Eso me permite tener una idea de cuál es la relación del no laboral respecto del laboral. Y eso lo impongo como restricción a una nueva estimación de los parámetros de una GB2 ahora con respecto de los ingresos no laborales. Con eso tengo una nueva versión de los ingresos no laborales ajustada que cumpla con esa restricción. Y luego el último paso es sumo para cada hogar el ingreso laboral y el ingreso no laboral, y tengo el ingreso corriente total de todos los hogares, y con eso termino el proceso de ajuste del modelo. Entonces, a partir de este proceso, generamos una nueva versión de la distribución del ingreso, donde la densidad se mueve ligeramente hacia la izquierda, porque ahora tenemos valores en general más bajos. Toda la distribución se desplaza. ¿Ok? ¿Y qué es lo que resulta de esto? Lo que resulta es que, si ustedes ven ahí en los puntos azules, tienen la serie del ingreso corriente promedio trimestral por hogar de 2008 a 2016. Entonces, este punto rojo es lo que correspondería si tomamos en consideración el dato que surge del ENIG 2016. Si vemos, eso rompe la tendencia, ¿no? Es una discontinuidad en la serie. Lo que queremos hacer con el modelo es justamente, que es el punto amarillo, es el dato que nos arroja el modelo de ingreso corriente total de los hogares, es recomponer la continuidad de la serie. Y entonces tenemos un nuevo nivel de ingreso corriente laboral que resulta, de ingreso corriente total de los hogares que resulta del modelo. Ahora, esto implica que tendríamos un ingreso corriente total de los hogares de alrededor de 43,000 pesos, 43,036 para 2016, lo que implicaría una tasa de crecimiento del 2.1% respecto del correspondiente de 2014. Si vemos la información a nivel de deciles de hogares ordenados de menor a mayor ingreso, lo que vemos es justamente lo que muestra esta otra tabla, donde tenemos la serie que publicó el INEGI del módulo de condiciones socioeconómicas ENIG
a partir de la cual Coneval mide pobreza multidimensional, desde 2008 hasta 2014, y luego la correspondiente al modelo en 2016. Entonces, ahí tienen la variación del 42.157 pesos al trimestre en promedio por hogar en 14 a los 43.036 de 2016 que resultan del modelo a nivel nacional, y luego en la misma tabla pueden ustedes observar los resultados por decir. Para mayor claridad, podemos considerar esta gráfica que tiene las variaciones también por decil. Los puntos amarillos que están ahí es, digamos, lo que no se debe de hacer. O sea, no debemos comparar 2014 con los resultados de 2016 tal cual surgen de la encuesta, porque 2016 es el primer elemento de una nueva serie. Entonces, para tener la continuidad con la serie anterior, 2008-2014, debemos usar las variaciones que están en las barras, que son las que surgen del modelo. Entonces, no estaríamos hablando de una variación del 30% para el primer decil, sino una variación del 8.5%, para el segundo del 5.3% y así sucesivamente, ¿no? Para el décimo decil de 4.1% y global, ya les había dicho, de 2.1%. Y bueno, con esto termino mi participación, presidente, respecto del modelo. Gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, las encuestas en hogares son ejercicios sensibles, son importantes y son complejos también. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos venido haciendo, y pues me da mucho gusto que estén aquí tanto Gerardo como Rodolfo compartiendo la mesa, es ver hacia adelante de qué es lo que se debe de analizar para poder enriquecer la medición del ingreso. En particular, déjenme comentar que es un hecho consensuado o que es una regularidad a nivel internacional que las encuestas de ingresos y gastos en los hogares, dado el alcance, el diseño con el cual están hechos, pues tienen un par de consecuencias que se ilustran en la lámina. Por un lado, tenemos una situación que se llama el subreporte o subdeclaración de los ingresos, donde todos los hogares, o prácticamente todos, nos refieren unos niveles de ingreso que están por debajo de los que verdaderamente perciben, ¿no? Eso es lo que conocemos como un tema de subreporte o subdeclaración. La consecuencia de esto es que cuando nosotros comparamos los resultados de esto con otras fuentes de información, especialmente de carácter macroeconómico, tenemos una situación de subestimación de los niveles del ingreso. El otro fenómeno importante es el del truncamiento de la muestra. Esto es un poco más técnico, después de lo que Gerardo ya les dio de clases de estadística y las funciones de distribución, entenderán que en estos ejercicios de muestreo probabilístico, a pesar de que tenemos 81.500 viviendas, pues no tenemos a los 32 millones de hogares mexicanos. Entonces, lo que esto significa es que, en particular, aquellos hogares con niveles de ingreso extremadamente elevados, pues difícilmente van a caer en muestra. Es decir, la probabilidad de que ellos formen parte de nuestra muestra es prácticamente cero. Lo que esto significa es que en la muestra de ENIC estamos dejando fuera hogares que tienen ingresos extremadamente elevados. Lo que esto sucede es que también tenemos un efecto en términos de desigualdad del ingreso. En general, este segundo efecto de truncamiento tiene como consecuencia que, a pesar de los drásticos contrastes que ya nos muestra el ENIC, esto está subestimando todavía el nivel de la desigualdad, ¿no? Déjenme hacer referencia a un par de investigación. Aquí tengo que ser muy humilde porque estoy junto a uno de los expertos más importantes en nuestro país de investigación de la distribución del ingreso, que es Gerardo Esquivel, y además también me acompaña Rodolfo de la Torre, de quien yo aprendí todo lo que sé sobre distribución del ingreso. Pero aquí hemos hecho algunos pininos en el INEGI, principalmente encabezados por Gerardo Leiva,
y colegas adicionales como Alfredo Bustos, donde básicamente exploran cómo poder tener una medición más completa del ingreso a nivel nacional. Para eso se utilizan dos grandes fuentes de información. Primero, las encuestas de ingresos y gastos en los hogares son necesarias, fundamentales, porque sigue siendo el caso que tienen un enfoque importante para no omitir lo que está ocurriendo en los niveles socioeconómicos de menor nivel. Es decir, en los primeros deciles de ingreso, este es un elemento fundamental, primario. Sin embargo, podemos complementar eso, y es lo que ha venido haciendo investigaciones del INEGI, con otra serie de información. Por parte de las cuentas nacionales podemos tener información de lo que se conoce como las cuentas institucionales de los hogares, y también tenemos el uso de registros administrativos, en particular los registros fiscales anónimos por parte del Servicio de Administración Tributaria. Utilizando esto, y otra vez con los métodos de máxima pseudo-verosimilitud restringida, lo que obtienen estos estudios del INEGI es que precisamente se confirman los niveles de subreporte o subdeclaración y de truncamiento. Nada más para darles una idea, pues lo que se obtiene es, sobre todo con la restricción de acercarnos a las cuentas nacionales, tenemos un fenómeno de subreporte de alrededor del 60%. Sin embargo, esto no es homogéneo a lo largo de la distribución del ingreso. Se estima, por ejemplo, para el 2014, que esta subestimación podría ser alrededor del 25% en los deciles más bajos de ingreso, pero en los deciles más altos de ingreso, pues, probablemente esta subdeclaración excede el 100%, ¿no? Lo que esto significa es que entra el fenómeno del truncamiento. La desigualdad entonces es más acentuada de lo que nos comentaba Edgar. Estas 21 veces entre el primer decil y el 10º decil, en realidad, con estas estimaciones, estos ajustes, pues nos dan más del 50 veces lo que tenemos, ¿no? Es por eso que el INEGI está haciendo un llamado para tener una agenda de trabajo hacia el futuro, para poder tener una mejor medición del ingreso. En particular, nosotros tenemos una obligación legal de, por un lado, tener información que sea veraz, oportuna, pertinente y de calidad, lo cual significa, pues, apegarnos a la realidad, ¿no? Esa es la realidad que nosotros tenemos que mostrar con nuestra información estadística y geográfica. Dentro de ese gran mandato, pensamos que hay dos vertientes en las cuales se puede avanzar. La primera vertiente se refiere al perfeccionamiento de las encuestas en ingresos y gastos de las familias, y la segunda vertiente tiene que ver con la explotación de estos registros administrativos, como son las declaraciones fiscales de personas físicas y morales, que ya ha puesto a disposición el SAT de manera anónima para toda la sociedad, ¿no? Entonces ya tenemos esa riqueza de información que podemos explotar. Para ello es muy importante que hagamos una discusión amplia, abierta, transparente con distintos sectores de la sociedad, con los tomadores de decisiones en materia de política pública, con expertos de la academia y de la sociedad civil, para lo cual aquí públicamente reconozco el trabajo que hemos venido haciendo ya durante un año a raíz de los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, con una serie de expertos e investigadores de distintas universidades y organismos agrupados en un término que le llamamos el Grupo Técnico Empleado, y del cual me congratulo que Rodolfo y sus colegas pertenezcan, ¿no? Creemos que hay una agenda muy importante de análisis, de investigación, dado el alcance que tienen las encuestas y la riqueza de información que se ha puesto a disposición, debe de ser explotada. Yo con eso concluiría, Gerardo, y pues cerraría aquí para dejar espacio a lo que tú dispongas. Muchas gracias a Julio, Edgar y Gerardo por sus presentaciones. Pues le daremos el uso de la palabra a Rodolfo para que haga algunos comentarios sobre lo que han presentado. En todo caso, dar un espacio a si hay algunas dudas, comentarios, preguntas. Y es que hay tiempo también, por supuesto.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para comentar esta importante información que se nos da a conocer, la cual tiene múltiples ángulos, y yo quisiera abordar mi comentario a partir de uno que creo que es particularmente pertinente para el Senado de la República. Hace poco más de un año, los titulares del INEGI y del Coneval fueron llamados al Senado a explicar qué había ocurrido con la información del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, y en particular la advertencia que había hecho el INEGI acerca de la no comparabilidad de la información que en ese tiempo se publicó respecto a información anterior. Quisiera yo abordar la información que se nos presenta en ese contexto. Hay que recordar también que por esa situación el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no generó las cifras de pobreza, y se empezó a generar un trabajo, a darse un trabajo conjunto, primero entre INEGI y luego primero entre INEGI y Coneval, y después con este grupo ampliado que ha mencionado el presidente del INEGI, y que nos lleva en buena medida hasta lo que tenemos en estos momentos. Mi primer comentario en este contexto quisiera hacer el de el más amplio reconocimiento al INEGI por la enorme apertura que ha tenido para mostrar toda la información pertinente, todos sus esfuerzos por mejorar la información y corregir los problemas que se presentaron en el pasado, en algo que me parece que es absolutamente inédito. También quisiera hacer un reconocimiento al INEGI, pero también involucra al Coneval, por el hecho de haber trabajado juntos, de haber llegado a acuerdos conjuntos que van a posibilitar, entre otras cosas, el que el día de hoy se den a conocer cifras de pobreza. Y finalmente, en este contexto, creo que sí es muy importante el que esta inclusión haya sido también en términos de informar al público, no solamente directamente a través del INEGI y el Coneval, sino a través de los miembros que no pertenecemos ni al INEGI ni al Coneval, que estuvimos al tanto de este esfuerzo. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario tiene que ver con la información que se ha presentado, pero no voy a mencionar cifras, no voy a hablar específicamente de lo que se nos ha mostrado, porque los académicos, los investigadores que hemos estado al tanto de los esfuerzos del INEGI y próximamente del Coneval, estamos recibiendo las cifras, las bases de datos, las bases de estimaciones provenientes del modelo que se ha mencionado, y creemos que tenemos que hacer un esfuerzo concienzudo de examinar toda esa riqueza de información antes de dar, algún tipo de análisis específico al público. Sin embargo, es muy pertinente para entender la información que ahora se presenta, lo que sí hemos hecho en este grupo técnico ampliado, que es discutir estos problemas de comparabilidad y su forma de abordar al tener la información de 2015 y ver qué podría hacerse para compatibilizarla con el pasado. Y me parece que esto es pertinente porque la ENI 2016 tiene un operativo de campo que prácticamente tiene el mismo ADN de el módulo de condiciones socioeconómicas. Me refiero en las instrucciones que corresponden a los encuestadores, a los supervisores, etcétera. Y en consecuencia, lo que nosotros hemos examinado en este respecto sobre 2015
puede darnos una idea de lo que está ocurriendo con 2016. El INEGI ha sido enormemente cuidadoso a la hora de plantear que tenemos una base de datos, es decir, de información que proviene de preguntar a las personas, ordenarla después de una revisión, y después lo que corresponde a un conjunto de estimaciones que son derivadas de un modelo estadístico y que tienen un propósito muy particular. Pero ¿por qué hemos tenido que llegar a esta situación de tener dos, digamos, conjuntos de información? Uno que ya se ha aclarado nos da un retrato, creemos, más fidedigno de la realidad distributiva del ingreso, del gasto, de otras variables, y otra serie de cifras que corresponden a un uso específico. Bueno, a este respecto quisiera leer textualmente lo que fue parte del posicionamiento de este grupo de investigadores que participamos en el grupo técnico ampliado. Y este grupo, al hablar acerca de lo ocurrido con los problemas de comparabilidad, menciona en su primera conclusión lo siguiente: si bien las modificaciones que hizo el INEGI al levantamiento de campo con el fin de mejorar la captación del ingreso tienen lógica operativa y preservan el diseño conceptual y estadístico de los ejercicios anteriores, en la práctica son equivalentes a cambios metodológicos en un sentido más amplio. Asimismo, se destaca que no se cuenta con una estimación del impacto cuantitativo de las modificaciones al operativo de campo sobre el ingreso captado. Con esto lo que se quiere decir es que precisamente derivado del esfuerzo de mejorar los procesos de levantamiento de información, pues se generaron cambios, sobre todo creemos cambios en los incentivos a los encuestadores y a los encuestados, que pudieron haber derivado en estos problemas de falta de comparación. Cierro aquí el comentario que tiene que ver con lo que aborda los miembros externos del grupo técnico ampliado. Y quisiera dirigirme directamente a los progresos que ha habido respecto a este tema de la comparabilidad. Primero, lo que quisiera mencionar es que siempre tengamos en mente que el INEGI, en este esfuerzo por mejorar la información y sin embargo no perder la posibilidad de seguirla a través del tiempo, nos está dando dos conjuntos de cifras: datos, así los voy a llamar, y estimaciones de un modelo estadístico que se nos ha explicado. Y esto es muy importante porque no hay que confundirlos, no hay que mezclarlos, y esta es una de las primeras advertencias que ya nos ha hecho el INEGI. Pero también hay que ver la propia naturaleza de cada información, y me refiero en estos momentos en particular a las estimaciones. Las estimaciones que provienen del modelo estadístico son una forma de abordar el problema de comparabilidad que se detectó en el pasado. Y lo que quisiera plantear es que podríamos tener una escala en donde hay la imposibilidad absoluta de comparar unas cifras con otras, y por otro lado la, vamos a decir, completa comparabilidad, en donde simplemente tomamos del anaquel las cifras del INEGI y las usamos como siempre. No tenemos esta última comparabilidad y se nos ha advertido. No podemos tomar la ENIC 2016 y simplemente hacer cálculos, procesamientos y compararlos con 2014. Pero tampoco tenemos la imposibilidad de darle seguimiento histórico a las cifras. Tenemos algo que ha recibido varios nombres y va a estar recibiendo distintos nombres en las
presentaciones que se hagan, en las interpretaciones que se hagan, pero yo quisiera dejarlos con la idea de que ahora tenemos cifras consistentes entre la no comparabilidad y la comparabilidad que acostumbrábamos. Se encuentra a través de este modelo estadístico la consistencia en las trayectorias, la continuidad histórica también podría decirse, el recuperar la trayectoria de los datos. Fundamentalmente creo yo que tenemos consistencia en la información, precisamente por el uso que se ha dado a la encuesta nacional de ocupación de empleo, por decirlo así, como un ancla para poder hacer, digamos, una triangulación de información y no perder esa posibilidad de ver los datos en una perspectiva histórica. Pero eso tiene consecuencias, eso tiene una advertencia, y me parece que la advertencia que está hecha, no es que se esté descubriendo, para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es que va a estar trabajando precisamente con estimaciones para generar sus cálculos de pobreza. Y estas estimaciones, no me voy a meter en los asuntos técnicos, pues tienen que ser tomadas con un poco más de precaución, yo diría mucho más de precaución que los datos. Los datos, les voy a poner una analogía, son como un animal domesticado, como nuestra mascota. Nos acercamos, les podemos hacer cariñitos y más o menos tenemos una previsión de cómo van a reaccionar. Las estimaciones no son el mismo animal, tienen, digamos, un componente silvestre un poco más difícil de predecir. Tienen un margen de error o una imprecisión implícita en cualquier tipo de estimación. Entonces, si ustedes van a hacerle cariñitos a las estimaciones, cuidado, lo que puede pasar no es totalmente claro. Y yo espero que en las explicaciones que más adelante dé el INEGI y el propio Coneval, pues se vaya precisando estas formas en las cuales podemos ir manejando con la mayor precaución posible la información que se nos proporcione. Pero si, aquí cierro la segunda parte de mi comentario, pero si nos vamos en la máquina del tiempo a lo ocurrido hace más de un año, tenemos progresos muy significativos respecto a lo que ocurrió en ese momento. Mi último comentario tiene que ver con lo que ya se ha mencionado, y es que está bien detenerse en este examen, es necesario el examen de la información de coyuntura, sobre todo de lo que dé a conocer hoy el Coneval, pero hay que mirar hacia el futuro y hay que aprovechar lo que yo creo es un fortalecimiento de las instituciones, del INEGI y del Coneval en este aspecto en particular, por la forma como han abordado la situación, para plantear una agenda futura en donde se dé una mejora integral a la información de ingresos. Todo el tiempo INEGI está mejorando sus estadísticas y es perfectamente comprensible que una parte mejore más que otra o que se quede rezagada alguna mejora. Pero en nuestra realidad nacional creo que sí es momento de pensar que además del tema de pobreza, la desigualdad es algo que va a resultar parte de la agenda de la discusión pública central, y para ello necesitamos mediciones que reflejen mejor esta desigualdad. Y como la investigación del presidente y los investigadores del INEGI ya lo apunta, muy posiblemente estamos subestimando de forma severa esta desigualdad y requerimos realizar un esfuerzo colectivo para dar una serie de piezas que nos den una mejora a la información, que incluso podrá combinarse con las mejoras que correspondan a la metodología de medición de la pobreza en el futuro próximo.
Cierro entonces felicitando al INEGI por este extraordinario esfuerzo y también con una nota de precaución para que le hagamos caso al INEGI y al cuidado que ha tenido para hacer el uso más apropiado de la información con las advertencias del caso. Muchas gracias. Agradecemos a Rodolfo de la Torre su comentario, sus comentarios. Le daremos ahora la palabra al presidente del INEGI para una reacción a estos comentarios y también les informo que por acuerdos que habíamos tenido originalmente se va a tener que retirar relativamente pronto, pero se quedarán con nosotros Edgar y Gerardo para responder cualquier otra duda y preguntas en el intercambio que podamos tener al menos hasta las 11. Entonces, le doy ahora la palabra al doctor Julio Santalla. Muchas gracias, Gerardo, y gracias a Rodolfo por los generosos comentarios que vierte sobre el instituto. Se aprecian, se reciben, son un acicate para seguir trabajando. Déjenme comentar que me gusta mucho la precisión en el lenguaje de Rodolfo. De una manera muy sucinta, pero clara, advierte de cuál es el uso y cómo se deben referir las cosas, ¿no? En particular con respecto a los resultados de este modelo estadístico para preservar la continuidad histórica del 2008 al 2014, está diseñado ex profeso para poder calcular la pobreza multidimensional, dados los criterios actuales, dada la metodología establecida, dados los umbrales que se fijaron en el 2008 y dados los parámetros, esta es la serie que se debe de utilizar. Para tal motivo, el instituto también pone a disposición de todo el público en la página de internet no solamente una serie de tabulados y notas técnicas tradicionales sobre la ENIC 2016, sino también una serie de elementos informativos respecto a este modelo de estimación, es decir, encontrarán una base de datos, un algoritmo con el cual pueden ustedes replicar notas técnicas respectivas de los ajustes y de las metodologías que se están utilizando, así como alguna serie de tabulados básicos como los que ya mostró Gerardo. Es decir, reitero el propósito de este ejercicio. Podemos discutir si los datos son estimaciones o no, porque sí lo son, pero no quiero entrar en ese detalle. Y segundo, sobre esta agenda futura para la medición del ingreso, pues también celebro y que estemos alineados con distintas instituciones académicas y con expertos de la sociedad civil y también de instituciones públicas que seguramente tendrán mucho que aportar, sobre todo en el terreno de un nuevo panorama de información. Las dotaciones de información cambiaron y ahora tenemos un universo mucho más rico, el cual pues tenemos que explotar ampliamente. Aquí sí quiero ser muy claro, es importante que esto sea en una situación de diálogo consensuado, con fundamentos técnicos, de tal manera que proceder de poder mejorar o complementar, es la mejor palabra, de las encuestas en hogares con información que proviene de registros administrativos, proceda de una manera transparente, metodológica, y que no se pierda la información en las distintas etapas para la integración de la estadística, ¿no? Estamos hablando al final, en términos del INEGI, de estadística derivada, y no tenemos que perder las fuentes de estadística básica con la cual estamos nosotros iniciando, ¿no? Entonces, pues celebro que esto vaya a ocurrir y también pues invito a Gerardo, que no ha estado participando ahorita, pero definitivamente va a tener mucho que aportar en las discusiones subsecuentes. Como comentó ya Gerardo, yo me voy a tener que retirar por compromisos establecidos, pero se quedan con ustedes Edgar y Gerardo y
aprovecho para despedirme y agradecer nuevamente la oportunidad de estar en el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y además, una recomendación es que a lo mejor esos datos que están disponibles en la página del INEGI, siguiendo la analogía de Rodolfo, o sea, una sección que se llame datos domesticados, datos silvestres, para que la gente... La analogía ya está hecha, qué bueno que me permites hacer la aclaración. La base de datos del ENIG está en el portal tradicional de Estadística Oficial. Las otras bases de datos están precisamente en la sección de investigación, ¿no? Están en la parte donde son trabajos en proceso que no corresponden al tema de la estadística oficial. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Julio. Bueno, nosotros seguimos, no se tienen que retirar. Aquí podemos haber espacio para comentarios. Se quedan con nosotros los dos directores de los temas económicos y sociodemográficos, y que podrán responder si es que tienen alguna pregunta, que supongo que la tendrán, porque lo que han planteado y presentado el día de hoy es sumamente importante. Es tan importante, como ya se dijo, que justo en una par de horas o hora y media el Coneval hará el anuncio oficial de sus resultados, entiendo que hay resultados y estimaciones de la medición de la pobreza, justo con los resultados que hoy se acaban de presentar aquí en el Senado y que se dieron a conocer el pasado lunes de manera oficial. Así es que esto que se presentó el día de hoy, ayuda a entender el contexto en el cual esas cifras que dará a conocer el Coneval más tarde, pues tendrán sentido. Así es que si abrimos el espacio, si es que alguien tiene dudas o preguntas, les pido que levante la mano para que las planteen a los representantes del INEGI. Por favor, tomaremos una ronda de preguntas y luego daremos espacio a los ponentes para responder. Por favor. Y si se presentan brevemente, y si las preguntas son concretas, se los agradeceremos con más. Soy Gabriela Ponce del Instituto Belisario Domínguez. Mi pregunta es si este cálculo del ingreso con esta nueva encuesta es consistente con el de 2015. Nada más. Sí. Por favor. Más que una pregunta, un comentario. Bueno, una ponencia, pero trataré de ser breve. Soy Alberto Cerdán. Es evidente que la información que produce el INEGI no nada más es de utilidad pública, es de interés público. Y los cambios metodológicos, si bien son útiles para reflejar la realidad, pues tienen un impacto en la discusión pública, y vaya que lo sabemos después del módulo de condiciones 2015. La pregunta es, si el interés era reflejar mejor la realidad, ¿cuáles fueron los procesos, además de Coneval, de involucramiento de academia o de otros sectores para generar el mayor consenso posible con el cambio de la metodología? Porque de otro modo, pues pareciera que, y esa es una percepción legítima, pero puede no ser cierta, de que los cambios metodológicos solo quieren palomear las políticas del gobierno, y eso merodea el sospechosismo, y pues algo que no necesariamente se quiere. Gracias. Por aquí atrás también hay otra. ¿Tú quieres? A ver, aquí de una vez, si los personas. Sí, Raúl Hinojosa, Universidad de California. Quería preguntar qué cambios se ha visto en términos del papel de la remesa en estas mediciones. Particularmente hemos visto una recuperación de la remesa, y es importante parte de las transferencias que cambia muy sustancialmente el ingreso y la desigualdad. Si han visto algo en este tema. Alguien por aquí, Diego, y luego te lo paso. Sí, gracias por la presentación. Diego Castañeda, asesor del senador Mario Delgado. Yo tengo una duda sobre el modelo de ajuste. Existe la forma en que le dieron tratamiento a los datos, y que
para corregir el subreporte y mejorar la información. Ustedes reconocen que la mayor parte del subreporte no está en la parte baja de la distribución, sino en la parte alta de la distribución, lo dijeron en la presentación. Y los métodos sintéticos de ajuste que se puedan usar no necesariamente corrigen ese sesgo que se introdujo abajo, en la parte baja de la distribución, para la parte de arriba de la distribución. Entonces, lo que se llaman los ceros estructurales, etcétera, del levantamiento. ¿Cómo se procesó eso en el modelo para sí tratar de compensar ese sesgo que se introdujo originalmente? Gracias. Por último, ahí atrás, por favor. Juan Manuel Andrade del Belisario Domínguez. Es un poco en torno al ajuste. O sea, si bien el ajuste, entiendo, fue a partir de la E9, aprovechando ya toda la parte histórica que se había construido, entonces parece ser que esto se realizó para la nueva medición del ENIG y, como decían, poder guardar la trayectoria. Entonces, mi pregunta va en el sentido también un poco estadístico de si poder hacerse como lo inverso, como esta extrapolación, pero hacia atrás, ¿no? Porque pues también puedes aprovechar como que por primera vez tiene la ENIC representatividad a nivel entidad federativa, como para poder ver si con el pasado, cómo viene esta evolución de las entidades federativas, ¿no? O sea, la composición, o sea, es posible, o sea, con lo que se construyó en la ENIC, digo, porque bien, CNENOE siempre se venía como haciendo ese análisis, pero ahora me gustaría saber si en torno a ENIC han contemplado como este ejercicio o esta parte de investigación. Gracias. Gracias. Vamos a dar espacio a que se respondan a este conjunto de preguntas y si hay espacio, si hay interés y tiempo, le daremos espacio a una segunda ronda. Entonces. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, responderé cada una de estas preguntas y alguna en específica nos apoyará Gerardo, ¿no? Con respecto a Gabriela, lo primero que tenemos que recordar es que estamos hablando de ejercicios completamente diferenciados. Tenemos, por un lado, como lo marca la ley, una medición bienal, que inclusive es la que se viene trabajando desde 1992. Esa no ha dejado de darse en ese esquema, que es el resultado del ENIC 2016, de hecho. Y otra cosa, conforme la marca la Ley General de Desarrollo Social, son mediciones quinquenales para identificar la pobreza multidimensional a nivel municipal. Es decir, la relación que se tiene que guardar es la medición de 2015 contra los trabajos que se realizaron en 2010. Eso es muy importante. Y otra cosa es las mediciones bienales, lo último que se venía manejando, que es 2008, 10, 12, 14 y 16. Ese es el enfoque que se le debe de dar a estos productos. La otra participación había sido de Alberto. Precisamente por eso me he tomado la libertad de sin precargar esto. Son las resoluciones de la OIT a través de la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, del cual México es miembro, y por cierto tendremos reuniones a finales de año en esta temática. Todos estos trabajos y todos estos esfuerzos no obedecen ni siquiera al carácter nacional. Es decir, trascienden, además del esfuerzo nacional, al esfuerzo internacional, en la cual, por cierto, somos líderes en la materia y somos de los pocos países del mundo, menos de 10, que inclusive pueden medir el ingreso y el gasto de manera conjunta. Es decir, eso no cualquier, de los más de 190 países, no cualquiera lo hace, y por eso somos referente internacional. Y dentro de estas, por su acrónimo 7, nos van haciendo varias recomendaciones que incluye comentarios de nosotros mismos, ¿no? Algunas hasta autorrecomendaciones. Las primeras, por ejemplo, fue la estimación del alquiler de la vivienda, que muchos se preguntan, ¿y por qué se mide la estimación del alquiler? Pues es una recomendación internacional, de hecho, de la 16ª CIET 1998. De la
17ª del 2003, que pareciera ser de hace muchos años, pero eso es muy reciente, porque en estas conferencias se acuerdan cosas y después lo que sigue es cómo operacionalizar, y en eso ya nos toma muchos más años. Pero una de ellas en particular es compilar la secuencia de las cuentas del sector de los hogares, comprobar la calidad de las estimaciones producidas con otras fuentes de información y conciliar las estimaciones de cuentas nacionales con aquellas a nivel de los hogares, es decir, estas que se realizan a través de encuestas. Es decir, si hacemos esto es porque hay un consenso internacional de que se tiene que hacer, porque todos los países vamos discutiendo en todos estos foros cuáles son las bondades y cuáles son las áreas de oportunidad que deben de tener los proyectos. No solo en la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo se realizan estas recomendaciones, también la OCDE nos lo viene sugiriendo. Inclusive en el año 2000 se desarrolla el grupo de Canberra, en Australia, que precisamente nos habla respecto a que el ingreso es un tema sensible para muchos de los encuestados y la falta de respuesta o la información errónea de algunos componentes del ingreso puede resultar en un sesgo significativo, es decir, nos alienta o nos impulsa a que logremos eliminar ese sesgo de la parte de la no respuesta o como refería el presidente, los 3 casos que tenemos identificados de los ceros falsos, las inconsistencias, las faltas de justificación o cosas por el estilo. Es decir, el INEGI lleva una labor de consenso internacional y de ser supeditado no solo por la esfera nacional, sino la esfera también internacional, precisamente por ese precio de ir a la vanguardia. Tenemos que satisfacer a todos nuestros usuarios. Tenemos lo que hacemos aquí no solo está previsto para México. A finales de este mes, bueno, sí, no es septiembre, pero a finales del próximo mes, en septiembre, nos estaremos reuniendo en Montenegro precisamente para seguir con toda esta discusión. Entonces, los trabajos nunca se hacen en lo oscuro. Sin embargo, para el INEGI es importante siempre tomar cualquier invitación a fortalecer el tema de la transparencia, y por eso inclusive en estos trabajos no quisimos hacerlo solo Coneval primeramente no quisimos hacerlo solo INEGI, sino que trabajamos de manera coordinada con Coneval, pero no nos fue suficiente eso, sino que invitamos a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil precisamente para hacer ejercicios de transparencia y que sepan que los esfuerzos deben de hacer de esa manera, ¿no? Inclusive el INEGI no se queda simplemente con ese estatus, sino que sigue impulsando nuevos mecanismos de transparencia, como es el hecho de que por primera vez al publicar estos proyectos decidimos salir a conferencia de prensa para ser muy enfáticos en la utilización de cada uno de los proyectos. Estamos en estos foros precisamente para ser transparentes y que se clarifiquen cada uno de las inquietudes que se están presentando, e inclusive en la agenda futura de investigación estamos invitando al sector académico, es parte de los acuerdos que tenemos con los grupos de investigación, en darle seguimiento, es decir, no ir solos, sino ir acompañados, como siempre procura el INEGI. Con relación a Raúl, indudablemente que el esfuerzo es ese, o sea, todo mundo, y no era
algo como que secreto y que el INEGI dijera, no quiero ni decirlo. Sí, hay una diferencia entre el tema de remesas a través del registro administrativo, es decir, lo que maneja Banco de México, y la captación en las encuestas, no solo en México, en cualquier parte del mundo que maneje remesas. Hay que tener cuidado, como bien lo decía Rodolfo, en las comparaciones y el alcance de los proyectos. Por ejemplo, lo que medimos aquí es el ingreso corriente trimestral. ¿Corriente qué significa? Que te llega con regularidad. Algo que no te llegue con regularidad y que además afecte, o que sí te llegue con regularidad, pero que afecte tu patrimonio, no está dentro de la medición. Eso es muy importante. Es decir, si alguien mandó remesas para comprarte una casa, ¿eso qué significa? Es una afectación a tu patrimonio. Entonces no está dentro de la medición que maneja la encuesta. Eso es fundamental dentro de este indicador de ingreso. Entonces, nada más, tan solo por definición conceptual, siempre va a haber una diferencia. Lo que sí, el INEGI, su esfuerzo constante es reducir la parte que sí corresponde no a la cuestión metodológica, sino a la cuestión de sesgo de operación de campo. Eso sí es la lucha que estamos haciendo por cerrar esa brecha, ¿no? Con relación, bueno, ahorita lo de Diego, te responderá Gerardo Leiva, y con relación a Juan Manuel, respecto a la retropoblación, además de que también va a abundar Gerardo Leiva, sí es precisamente lo que hemos estado trabajando en precisamente saber, y bueno, y hacia el pasado, ¿qué? Entonces, es parte de la agenda de investigación que estaremos analizando. De hecho, se generaron muchos modelos. Ustedes en una revista que también les hablará Gerardo Leiva, se discutieron muchos modelos. Ustedes saben que la selección de un modelo matemático involucra a grandes rasgos, sin ser demasiado específico, 4 etapas. La identificación del problema, se elige un modelo dentro de varios, se formaliza y se compara con hechos observados, a grandes rasgos, ¿no? Dentro del punto número 2 hubo todo un conjunto de modelos, y precisamente ya no solo era el nivel de la precisión de los modelos, sino también que el modelo pudiera darnos un panorama retrospectivo, ¿no? Y por eso es que este modelo cumplió con las características idóneas precisamente para el fortalecimiento de la medición, ¿no? Entonces, yo con eso respondería a alguna de las preguntas y le cedería la palabra a Gerardo, por favor. ¿Quieres comentar ahora? Muy breve. Sí, Rodolfo me pidió un comentario a estas respuestas antes de terminar con las respuestas de Gerardo Ley. Perdón, pero creo que lo que voy a mencionar lo va a aclarar Gerardo y debería plantearlo antes que él. Los datos hacen también travesuras, tienen errores propios que provienen de respuestas con una variación en donde están involucrados muchos factores. Pero no he escuchado en la respuesta que se ha dado que no se pueda hacer la comparación entre 2016 y 2015, en el sentido de que pues ambos son datos provenientes del mismo esfuerzo de operativo de campo, que eso hay que seguirlo mencionando. No son cambios metodológicos, son cambios en el operativo de campo que pueden tener implicaciones como si fueran metodológicos, pero no. Pues es mi precisión y quisiera pues a ver si se puede o no se puede. Sí, bueno, ratifico. La comparación es 2010, 2015 con el modelo que se le entregó a Coneval dentro de la fecha 28. No, por eso ratificamos. Es 2010, 2015 con el modelo que se le entrega a Coneval. Y otra cosa es la serie bienal, que es lo que les estamos presentando hoy. Es decir,
Hay que tener mucho cuidado porque, insisto, 2015 obedece a fines diferentes, y por eso lo aclaré la palabra diferentes, a la serie bienal. El objetivo del 2015 es una medición de la pobreza multidimensional municipal, ¿sí? De hecho, no solo eso, sigue un trabajo todavía más complejo, que es el estudio, algunos de ustedes ya expertos en esta temática lo deben de identificar, que son los modelos de áreas pequeñas, es decir, sin contar con información como tal municipal, porque no se tiene en términos de esta encuesta del 2015, sí se tiene otros proyectos como son los ejercicios intercensales, y entonces se tiene que hacer un modelo, que eso es lo que va a realizar a grandes rasgos Coneval, va a generar un modelo complejo de áreas pequeñas para tratar de extrapolar la información contenida en 2015 hacia los más de 2.457 municipios. Digo más por si ahorita se nos separa uno, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, o sea, no es sencillo el esfuerzo que va a hacer Coneval para la medición municipal, porque insisto, no existe una medición como tal municipal. Lo que se hace es, se toma una medida con un proyecto que no tiene ese alcance, se combina con otro proyecto complejo que es la encuesta intercensal, que sí midió a nivel municipal, pero que no da para los propósitos, y la unión de esos proyectos deriva en un modelo estadístico que permite medir la pobreza multidimensional a nivel municipal. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en las mezclas, no hacerlo porque uno es un proyecto quinquenal, y por eso lo quiero dejar claro, o sea, eso es un proyecto quinquenal que no debe confundirse y no debe mezclarse con los proyectos bienales. Gracias, Edgar. Ahora sí, Gerardo Leiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer alusión a la pregunta que hace Diego acerca de el tratamiento. El tratamiento para corregir su reporte, que en este caso es más bien como al revés. El presidente mencionó el trabajo que hemos hecho para tratar de ver cuál sería la verdadera distribución del ingreso, y en ese caso sí tratamos de identificar la diferencia que entre lo que nos han respondido históricamente en las encuestas, y lo que con base en el modelo podríamos esperar que realmente debieran estarnos contestando si no tuviéramos los dos problemas de truncamiento, que es la parte alta de la distribución, que la encuesta pues no alcanza a ver, y que es muy evidente cuando comparas el promedio del ingreso de la encuesta con las encuestas nacionales, y es un reporte que sabemos que es un fenómeno más generalizado entre los hogares que por distintas razones pueden tener algún incentivo porque pudieran quedar posiblemente fuera de algún programa social si revelan un ingreso mayor que el que reportan, por temor a las autoridades fiscales, por temor a la delincuencia, o por alguna otra razón que tenga que ver con el desconocimiento de los ingresos de alguno de los miembros del hogar, y que en conjuntos elementos pues nos pongan en una situación en la cual cuando voy a tu casa y te pregunto tantas cosas, de tanto detalle sobre tu vida privada, que es tus ingresos y tus gastos, pues tal vez no me digas toda la verdad. Entonces, digamos, esa es una historia, y lo que une ese modelo con el que estamos usando aquí, pues es el marco de máximo verosimilitud. Cuando estimamos por máximo verosimilitud, realmente estimamos el log de la verosimilitud, entonces pues no puedo usar ceros. Eso implica que yo recorro la distribución hacia la izquierda, pero no corrijo realmente el problema de los ceros, es decir, más bien no reintegro el problema de ceros que tenía antes, ¿no? Sin embargo, el tema de los ceros, que sí es importante, no es lo que aporta más a la diferencia entre 14 y 16. Realmente lo que más aporta a la diferencia son lo que podríamos llamar pseudoceros, ¿no? Niveles muy chiquitos de ingreso que no corresponden con el nivel de vida de los hogares que me están dando la información, cuyas características tengo
en los datos de hogares de la encuesta, de equipamiento de los hogares, por ejemplo. Eso sí, digamos, eso sí es atendido por el modelo. Como vieron en la gráfica, realmente lo que hacemos es que jalamos la distribución hacia la izquierda y ensayamos, como mencionaba Edgar, una cantidad de modelos, al menos 8 modelos diferentes para entrarle a esto. Y en algunos casos hicimos modelos que sí entraban directamente a hacer una reestructuración de las respuestas con ceros y no ceros que teníamos en el pasado. El problema de hacer eso es que eso implicaba tocar los factores de expansión. Si toco los factores de expansión, tengo dos problemas. Uno, altero el diseño de la encuesta. Y otro problema es que me genera repercusiones sobre otras variables, porque cuando afecto el factor de expansión no nomás va a afectar el ingreso, afecto todo. Y entonces no teníamos ningún problema, por ejemplo, con las carencias sociales en el caso de la medición de la pobreza multidimensional. Si yo tocaba factor de expansión, iba a mover las carencias, y entonces ya te iba a regresar el ingreso, pero te iba a mover las carencias y nos íbamos a meter en una complicación muy grande. Coneval ya había publicado las carencias, Coneval no tuvo ningún problema con las carencias en ningún momento en 15, las carencias que se van a observar en 16 también son bastante consistentes. Entonces, consideramos que por esa, entre otras razones, una aproximación a partir de usar la congruencia intertemporal que me permite la ENOE con este marco, me permite hacer una retribución razonable de lo que hubiera sido el resultado en caso de que no hubiésemos incorporado las mejoras que se incorporaron. Entonces, es un primer punto. Y el otro punto, que es una pregunta sumamente interesante, que hace Juan Manuel Andrade, es, oye, ¿y pues, por qué no te sigues para atrás? ¿No? Pero lo que entiendo es no con el nivel actual, sino con el nivel de 16, ¿no? Esa es más o menos la idea. Es una idea bastante plausible. En principio creo que es posible. Sí creo que mientras más atrás nos vayamos en el tiempo, de mayor tamaño van a ser los errores de medición por necesidad. Pero no descarto la posibilidad de que se pueda hacer un modelo así. Al día de hoy, digamos, todas nuestras energías han estado orientadas a atender la necesidad de darle a Coneval un modelo que le permita la continuidad de la serie para que pueda generar su medición de 2016. Pero eso no nos limita para que más adelante podamos evaluar la posibilidad de hacer ese modelo y en caso de que pensemos que funcione, pues llevarlo a cabo, ¿no? De todas maneras, los datos están ahí y ustedes también se pueden meter a hacer ese tipo de modelaje. Yo solo para dejar algo bien enfático y que no vaya a haber la más mínima duda. El modelo 2015, modelo estadístico 2015 que se le entregó el 28 de agosto, es el que se va a comparar con 2010. El modelo estadístico. El modelo 2016 es el que se va a comparar con 2014. No sé si haya duda al respecto, ¿no? Ok. Hubo otras preguntas, otras manos levantadas, pero la verdad es que creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. Sin embargo, como moderador, me voy a tomar la libertad de hacer una última pregunta, que me entrega mucho y quizá, digamos, debí haberla planteado cuando estaba aquí todavía el presidente, pero que es la siguiente. Sí tengo una duda respecto a lo que han dicho de qué va a pasar hacia adelante. Es decir, hacia adelante, en el 2018 tenemos hay dos opciones, ¿no? Una es continuar con la metodología nueva y con las mejoras operativas que acaban de describir, y quizá estaríamos en posibilidades de iniciar una nueva medición de pobreza con el nuevo ingreso, que ya sería 2016 comparable con 2018, cosa que hoy en día no podemos usar para eso la nueva medición del ingreso. O bien, en 2018 ocurrirá que tendrán que generar el INEGI también un modelo estadístico 2018
que sería comparable con 2016 para poder ver qué pasó entre 2016 y 2018. Es decir, la pregunta básicamente es, ¿seguirá INEGI generando modelos estadísticos para garantizar la comparabilidad que permitan la continuidad de la serie de pobreza que tenemos hasta hoy? O bien, iniciaremos una nueva medición de serie de pobreza con los nuevos datos de ingreso que pues serán seguramente, por lo que hemos visto y porque el ingreso en la parte baja de la distribución es mucho más alto, que se implicarán tasas de pobreza sin duda mucho menores de las que hoy en día tenemos y conocemos. Entonces, sí tengo esa duda de qué va a pasar, digamos, hacia adelante. Claro que eso en parte le corresponderá al Coneval, porque la decisión de la medición de la pobreza le corresponde al Coneval, pero sí mi pregunta es el INEGI, ¿qué plantea hacer? Mantener las mejoras operativas y por lo tanto tratar de darle continuidad a la medición del ingreso como lo hicieron en 2016, o hacer eso y además ofrecer modelos estadísticos para mantener la continuidad en la medición de la pobreza tal como la tenemos hasta hoy en día. Muchas gracias, Gerardo, por tu pregunta, es muy relevante. Primero que nada, como ya lo había referido, cuando nosotros detectamos un área de oportunidad en un proyecto, pues evidentemente se tiene que corregir y preservar o garantizar que se mantenga en el tiempo esa mejora, ¿no? Que eso es lo que haremos en 2018, es decir, lo aprendido en 2015 y en 2016 se le dará continuidad. Asimismo, y eso va a depender, y tú bien atinadamente lo dijiste, de nuestros usuarios. Si requieren de un modelo, pues estará trabajando. Si no, de todos modos, este proyecto que continúa con estas mejoras, pues seguirá precisamente con esta nueva medición que nos va a permitir comparar 2016 con 2018, ¿no? A su vez, cuando hablamos de todas estas mejoras del registro administrativo y etc., yo creo que tengan tranquilidad, es una agenda de mediano o largo plazo. Sí, no crean que es sencillo, a los países no les es fácil incorporar el registro administrativo, así como tiene sus bondades. Ya hemos hablado de las bondades y áreas de oportunidad de las encuestas, pero no nos vayamos a equivocar que el registro administrativo, si bien tiene bondades, también tiene áreas de oportunidad. Entonces, por eso es que tiene que ser una agenda de investigación profunda, no solamente en México, en todos los países. Es una discusión ahorita de todo el mundo, cómo lograr hacer esa fusión de encuestas y registros administrativos, y va a ser todo un arte científico. Sí, hay algunos que ya medianamente lo superaron porque el 95% de su economía es formal. Casos nórdicos que por eso utilizan mucho el registro administrativo en el área de ingresos. Sin embargo, siguen midiéndolo con encuestas. Eso también hay que clarificarlo, sobre todo cuando se tiene una migración intensiva y que de pronto por ahí pues ya tienes una actividad informal no registrada en las cuentas del Estado, ¿no? Entonces, indudablemente lo que sí nosotros garantizamos es que vamos a procurar a todos ustedes para que estén muy al pendiente de los avances que se vayan llevando en esta materia, pero son avances en paralelo y que este tipo de ejercicio de investigación no afecta como tal la medición de la encuesta. Entonces, ese es el panorama, la agenda, digamos, de investigación, de comparabilidad que se estará previendo para los próximos años. Inclusive cuando ya tuviéramos dentro de X tiempo esa completitud de encuestas y registros administrativos, pues evidentemente que tendremos que dar una cifra con encuestas y registros administrativos, ¿no? Para que precisamente haya esa claridad de cuáles son las diferencias.
Bueno, si no hay, digamos, en realidad ya no tenemos mucho tiempo y tenemos que desocupar el auditorio también, porque a las 12 habrá otro evento, habrá la presentación de una colección de libros sobre las reformas estructurales que también organiza el Instituto Belisario Domínguez. Así es que, pues sin más, les agradezco mucho a Julio Santalla como presidente del INEGI, a Edgar Bielma y a Gerardo Leiva como funcionarios también del propio INEGI, su asistencia y su disponibilidad a aclarar las dudas de esta muy importante encuesta que, como les dije también, en un par de horas se dará a conocer las estimaciones de la pobreza que serán resultado de haber hecho uso de estas nuevas estimaciones que se han presentado el día de hoy. Así es que les agradezco a ellos su participación, su presencia, y por supuesto a Rodolfo Latorre su gentil disponibilidad a hacer comentarios, aprovechando su experiencia, no solo como académico y como experto, no solo como dijo Julio Santalla, fue su profesor, también fue mi profesor, y además fue miembro de este comité de trabajo que se estableció entre el INEGI y académicos y la sociedad civil, y en ese sentido creo que sus comentarios fueron muy importantes y muy valiosos. Así es que agradecemos a todos ustedes también su asistencia y participación, y les invitamos a que sigan participando en las actividades que organiza el Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias, buenas tardes. Uno de los instrumentos que se tienen para medir la pobreza multimodal es la encuesta nacional